Hola amigos de Promesas Podcast, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos compartiendo con nuestra invitada de este día, la invitada, nuestra pastora Vanessa. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí compartiendo en este espacio de Promesas. Buenas noches, un gusto estar con ustedes compartiendo en este hermoso podcast que creo que Dios lo ha establecido para que sea de bendición para mucha gente, aleluya, para muchas personas que nos ven a través de las redes sociales, de YouTube. Y bueno, esperando que sea Dios que hable en esta noche y haga lo que tenga que hacer a través pues de este testimonio y de la palabra que Dios tiene para muchos en esta noche. Amén, muchísimas gracias. Bueno, quiero recordarles una palabra, una promesa que tenemos en nuestro espacio, y es que toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. Y sabemos que así como lo hizo con tu vida, así como marcó ese antes y ese después, que marcó esa promesa, que dio ese trazo a tu camino y a tu destino profético, hoy nos vas a estar compartiendo un poco de eso. Y bueno, yo sé que Dios es un Dios de relación, es un Dios Padre, amigo, un Dios que promete, que cumple, pero aún así, antes del cumplimiento de la promesa, Él nos regala un proceso, lo que conocemos todos como el famoso proceso, que en medio de Él nos capacita, nos llama, nos dirige, nos encamina al propósito por el cual Él nos creó y el cual Él diseñó para nosotros aún antes de la fundación del mundo. Y me gustaría mucho que pudieras compartir con cada uno de nosotros cuál ha sido esa promesa o cuál ha sido de pronto esa palabra de parte de Dios que ha marcado tu camino en este propósito o en esta carrera de la fe. Bueno, hay dos palabras puntuales. Creo que la Biblia está llena de promesas, y si nos ponemos como a ondear en esta hermosa pregunta que haces en esta hora, digo que nos iríamos de vigilia porque son muchas palabras que Dios nos da a través de cada proceso, a través de cada dificultad, a través de cada victoria aún que obtienes en tu vida. Pero hay dos palabras puntuales que han marcado mi vida, que me han ayudado en medio de todo, lo bueno, lo malo, lo que pensamos que está mal, porque a veces creemos que hay cosas malas que nos pasan, pero en realidad creo que es enseñanza, o hay algo bueno tras algo malo. La palabra que me ha marcado y me ha ayudado en muchos procesos, en muchas ocasiones de mi vida, ha sido la de Romanos, la que habla que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Hace una palabra que me ha ayudado, me ha sostenido, me ha aguantado, me ha levantado, porque siempre que algo veo que quizás está mal, o que estoy pasando un proceso, un desierto, algo fuerte en nuestra vida, en mi vida personalmente, me acuerdo de esa palabra y digo, algo Dios quiere con esto, algo Dios tiene para mí, algo me quiere enseñar Dios con esto que está pasando, que está aconteciendo, algo Dios me tiene guardado, o alguna cosita Dios me quiere enseñar de esto. Entonces creo que ante todo proceso, ante toda prueba, ante todo desierto, ante toda cosa mala que vemos mala quizás, porque a veces nos enfocamos mucho en las cosas malas, pero no sabemos o no vemos que hay más allá, que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere, digamos, agregar a nuestra vida para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces ha sido una palabra que ha marcado. También hay un salmo hermoso que me encanta, y es el salmo que habla el salmista David, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los anhelos de tu corazón. Hubo un momento de mi vida que Dios me hablaba del deleite, y creo que es un proceso o es una lucha que muchos cristianos vivimos en cuanto al tema de la oración, de la búsqueda, porque a veces vemos la oración como una rutina, como un sacrificio. Y el Espíritu Santo me llevaba a entender, a comprender que más que una rutina, que más que hacerlo porque te toca, es un deleite, es tener como ese privilegio, porque es un privilegio, de hablar con Él, de que Él te responda, de que Él te muestre quién es Él, de que Él te muestre cada día qué quiere hacer contigo, de que Él te guíe todos los días. Entonces creo que ha sido una palabra que siempre cuando entro en oración no es como repeticiones vanas, sino es deleitarme en Él y que Él me enseñe y abra esa linda palabra también que dice que hay cosas guardadas y escondidas que Él tiene solo para sus escogidos, y se da a través del deleite en la oración. Entonces han sido dos palabras que creo que me han ayudado, me han sostenido en medio de todo
el proceso que me ha tocado, pues. Amén, qué bonito. Precisamente la palabra de Romanos también habla después que Dios, todo obra para bien para los que aman a Dios, pero también a los que han sido llamados de parte de Él. Y no, de pronto no, todos nos quedamos en esa partecita de todo obra para bien. Pero hay dos partes muy puntuales y es que dice a los que han sido llamados, pero también dice a los que aman a Dios. No que cualquier persona todo le ayuda para bien, sino los que hemos sido escogidos por Él, como muy bien lo decía. Y ahora hablemos un poco de quién es Vanessa, de cómo Vanessa llegó al Señor, cuál ha sido ese testimonio o esa ruta o ese camino que la llevó a conocer a Dios, no como un Dios relación, un Dios de cuatro paredes, de una congregación, lo cual también es importante congregarnos, sino un Dios que está contigo, que camina día a día. ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo y cuál fue como esa decisión o la razón por la cual llegaste a Él? Bueno, yo antes pertenecía a la religión católica, a la religión tradicional. Digamos que fui bautizada en la religión tradicional, hice la primera comunión en la religión tradicional, hice la confirmación en la religión tradicional, me faltó casarme por la religión tradicional. Sí, iba mucho a la iglesia, más que todos los domingos, pero era algo muy rutinario. Es decir, yo iba y nada pasaba conmigo. Yo iba y yo me sabía el sermón del sacerdote. O sea, era tremendo porque yo sabía lo que él iba a decir, todos los puntos. Entonces, digamos que iba por ir. Siempre desde muy pequeña tuve como la curiosidad respecto a quién era Dios, tuve la curiosidad respecto a conocer de Dios, tuve la curiosidad respecto a saber el origen del universo. Creo que todos en algún momento nos da como esa curiosidad de conocer cómo nacimos, cómo fuimos creados, quién nos creó, y escuchando tantas teorías que hay, empecé como a indagar, a estudiar, a escudriñar. Y bueno, digamos que asistí a la iglesia, iba, venía, pero no pasaba nada. A mis 17 años salgo embarazada, muy jovencita, muy chiquita. Estaba ya estudiando segundo semestre de Contaduría Pública en la Universidad del Atlántico y salgo embarazada. Fuerte el proceso, difícil el proceso. Doy gracias a Dios por mis padres porque me apoyaron en ese momento. Doy gracias a Dios por la persona que me tocó, por mi esposo, porque no se fue, estuvo allí, me ayudó. Digamos que hemos crecido ambos tanto personalmente, profesionalmente, ministerialmente. Entonces, pero sí fue un proceso muy fuerte en ese momento. Era muy chiquita y salir embarazada con unos sueños por delante, con una carrera por delante. Y a veces pensamos que, listo, y hay muchas niñas, muchas jóvenes que quizás salen en embarazo y piensan que las vidas se les cae, se les acaba, creen que ya todo está acabado, creen que ya todo se acabó para ellas, creen que sus sueños ya se destruyeron. Pero creo que, como dice el Salmo, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá los anhelos de tu corazón. Amén. Y soy un testimonio vivo de que Dios concedió cada anhelo, cada deseo y todavía los está concediendo, que ha estado allí en mi corazón guardadito, Dios los ha estado concediendo y cumpliendo. Entonces llega mi vida donde salgo embarazada, listo, me voy a vivir con mi pareja. No éramos cristianos ninguno de los dos, sin embargo ya él conocía de Dios desde niño, ya él había tenido ese toque de Dios desde niño, ya él había experimentado, digamos, esa relación con Dios siendo niño. Se había apartado por varias circunstancias ya en adolescencia, pero tuvo ese llamamiento y ese llamado y ese acercamiento de Dios desde niño. Ya cuando nos vamos a vivir, él estaba envuelto mucho en el alcohol, ya mi niña estaba pequeña, yo seguía estudiando, entonces digamos que eran todos los fines de semana en ese ambiente. A mí nunca me gustó ese tipo de ambiente, aunque mi papito, que está en la promesa de Dios y que pronto sé que lo va a alcanzar esa promesa, sí le gustaba de pronto tomar, pero a mí no, nunca me gustó, nunca, digamos que era muy escéptica a ese ambiente, no era lo mío. Ya ahí había un propósito. Ya había un propósito y había un plan también con él. Entonces, a medida de que todos los fines de semana era lo mismo, llegó un día en que yo dije, esto no es para mí. Mi niña estaba bebé, estaba chiquita, estaba de meses, y le dije a mi esposo en ese momento, no estábamos casados, no éramos cristianos, le dije, ven acá,
no sirvo para esto, no estoy para esto, yo estoy joven, soy bonita, le dije estas palabras, soy bonita, soy joven, tengo una niña pequeña la cual no me da dolores de cabeza, como para que tú, que ya eres adulto, me venga a dar dolores de cabeza. Yo hablo con mi papá y me acepta complacido en mi casa, pero eso sí, ya hasta aquí llegamos. Digamos que el matrimonio se venía abajo a raíz de ese problema que estábamos pasando, que él estaba pasando. Y ahí, digamos, él como cabeza se pellizcó y tomó su decisión y dijo, no puedo, voy a perder todo lo que le pedí a Dios con tanto amor, con tanto sacrificio, lo que tanto anhelé en Dios y lo que Dios me está dando, lo estoy perdiendo a causa mía. Y Dios empezó ahí a hacer un plan con él y a trabajar primeramente en su vida. Cuando ya él decide buscar a Dios, decide empezar a ir a la iglesia, decide alejarse de amistades, decide alejarse de mucha gente que en vez de ayudarlo a levantarse, lo estaba ayudando a hundirse, literalmente. Y empieza a ir a la iglesia y me empieza a invitar a la iglesia. Pero yo tenía como mis preceptos, mis principios muy hacia lo encaminado en la iglesia católica. No conocía mucho de la iglesia cristiana, no conocía del evangelio, no conocía mucho de Dios. Sabía de Dios que existía, pero no sabía quién era. Y así hay mucha gente alrededor, así hay mucha gente que sabe que hay un Dios, pero que no lo conoce. Entonces empezaba a invitarme, vamos a la iglesia donde estábamos asistiendo quedaba al lado donde su mamá. Entonces los domingos que íbamos, él se iba para la iglesia y yo me quedaba donde su mamá. Los domingos que íbamos, él se iba y me decía, vamos, acompáñame. Y decía, no, ves tú, tranquilo. Él iba y yo me quedaba hablando con la mamá hasta que se acabara el servicio, me iba para mi casa y normal. Hasta un día que llegamos a su casa, a la casa de la madre, y toditos estaban enfermos. Todos estaban enfermos, estaba enferma la mamá, estaban enferma mis cuñados, no había con quién hablar allí, no había con quién quedar. Tocaba ir a la iglesia. Entonces él me dijo, ¿vas o te quedas? Y yo, ay, tocó, vamos. Fui a la iglesia. En ese momento que entra a la iglesia, empezaba el servicio, empezó el tiempo de adoración. Digamos que no estaba muy abierta todavía a ese tema. Y cuando pasa la palabra, después viene la administración. En medio de la administración, la pastora me llama y me empieza a hablar cosas que nadie más sabía. Me empieza a decir cosas de mi vida personal, algo íntimo, algo que tú sientes que nadie más sabía. Y ahí en mi mente yo decía, pero ¿cómo sabe ella esto? ¿Será que Jorge le dijo? En mi mente. Creo que a todos se nos ha pasado en algún momento cuando llega un predicador y te dice todo lo de tu vida por medio del don de Dios. Y tú dices, pero ¿cómo sabe? ¿Quién le dijo? Y yo decía, mi esposo le tuvo que haber dicho, Jorge le dijo. Y listo, ella terminó. Y cuando termina, me acerco a mi esposo y yo le digo, ven acá, ¿ya cómo sabe todo esto? Y él me dice, porque Dios es el que te está hablando, pero no entendía. Sin embargo, me quedó como la duda, me quedó como el bichito de la curiosidad, como que, ¿cómo así que Dios me habló? ¿Cómo así que Dios habla? Si nunca había conocido a un Dios que hablaba, nunca había conocido a un Dios que se podía relacionar contigo, nunca había conocido a un Dios que podía decirte cosas y hacerte sentir que estaba contigo. Sabía cercano. Que había un Dios, pero no sabía, o sea, no lo conocía a esa plenitud o a esa dirección, pues. Un día a la iglesia me invitan a una campaña. En esa campaña empecé a ir a la iglesia, pero digamos que iba, pero estaba como que no estaba muy enganchadita todavía. Dios me tenía ahí como seduciéndome, como lo dice en Jeremías. Y un día me invitan a la iglesia en una campaña que hubo en el barrio Porvenir, me acuerdo, hace unos años atrás. Y predicó una profeta, no recuerdo el nombre de la profeta, pero la bendigo grandemente, porque en ese momento Dios empezó a predicar, empezó a hablar a través de ella, y ella hace la oración de fe. Cuando hace la oración de fe, yo estoy alejada de donde estaba ella, estoy sentada en una silla, y empieza la mujer a decir, quien quiera hacer la oración, hágala en su mente. Yo repetí la oración, cada palabra que ella decía, y empecé a repetir la oración en mi mente. Cuando ella termina de hacer la oración, dice, listo, los que hicieron la oración, pasen acá al frente, que voy a orar por ustedes. Yo no pasé,
yo me quedé sentada, alejada, y empiezo a llorar. Cuando todo el mundo pasó y yo me quedé alejada, yo no pasé, yo me quedé sentada por allá y empiezo a llorar y lloraba y yo lloraba. Yo decía, pero yo ¿por qué lloro? Yo lloraba las lagrimotas y yo decía dentro de mí, pero yo ¿por qué lloro si no tengo por qué llorar? No entendía que Dios me estaba tocando, no entendía el toque del Espíritu Santo, no entendía lo que estaba experimentando en ese momento. Y mi esposo me ve y me dice, tú hiciste la oración. Ya él sabía, ya él había tenido, digamos, la experiencia. Y yo apenas estaba experimentando eso. Y él me dice, ¿tú hiciste la oración? Y yo, sí, yo llorando, sí. ¿Ves que Dios te está llamando? Y yo, ¿cómo así que Dios me está llamando? ¿Y por qué estoy llorando? Entonces yo paso, todavía incrédula. Cuando paso, creo que me ocurrió algo que a todos creo que nos ha ocurrido por primera vez cuando llegamos al Evangelio. Y es que yo veo que la mujer empieza a ministrar a un muchacho y no lo toca, sino que el muchacho le hace así, el muchacho se cae. Y yo empecé todavía, yo llorando con mis lagrimotas, y yo decía, ¿pero por qué se cae? Yo no entendía. Yo decía, ¿por qué se cae? Si no lo empujó, si no lo tocó, ¿qué pasa aquí? Entonces, cuando yo veo que el muchacho se cae, ella me llama a mí y yo me quedé así como que todavía incrédula ante lo que podía pasar. Y yo me sostuve bien, yo dije, no, pero yo no me voy a caer, a mí no me va a empujar. ¿Cómo así que se cayó este hombre? Mira, y algo muy, muy tremendo que pasó fue que a lo que me llama esa mujer, me empieza a decir cosas que yo hacía en mi habitación solita, que ni mi esposo lo sabía, ni mi esposo lo sabía. Yo me sentaba en mi cama, mira el cuadro, y yo miraba hacia el techo. Y yo le decía estas palabras a Dios, yo le decía, Señor, con tanto problema que hay en el mundo, con tanta hambruna que hay, con tanta cosa que hay en el mundo, ¿y será que tú a mí sí me escuchas? Quizás mis problemas son secundarios a los que tanto problema que hay, tantas cosas difíciles que hay en el mundo. Y yo me ponía a mirar al techo, creyendo que ahí estaba Dios, y decía, Señor, tú sí me escuchas. Y todo ese cuadro, la mujer me lo dice. Y me dice, tú te sientas en tu cama y tú miras hacia el techo y tú le dices a Dios, esto, tú le preguntas a Dios si Él sí te escucha, tú le preguntas a Dios si Él sí te atiende, tú le preguntas, tú le dices a Dios que tus problemas no son tan grandes, pero Dios te dice esto. Y yo quedé en shock, yo decía, no, esto no es real, no lo podía creer. Y cuando ella me empieza a dar la palabra, empiezo a ser libre, porque en ese entonces a mí se me empezó a caer mucho el cabello. Y el Señor me empieza a liberar a través de ella. Me habían enviado en ese momento una brujería, no sé, como no era como muy abierta a lo espiritual. Solo en lo natural se me caía demasiado el cabello, bolas de cabellos cuando me bañaba, era impresionante. Y Dios me empezó a hablar y me liberó a lo que ella ora y no me toca, no me tocó, no me empujó, no me hizo nada, simplemente me hizo así y yo caigo. Pero al momento en que caigo sentí una paz, vi todo una luz resplandeciente. Aunque quería abrir mis ojos, no podía. Sentí una paz interna y experimenté por primera vez el toque de Dios. De ahí en adelante me enganchó el Señor. Me sedujo, como dice Jeremías. Jeremías lo dice, me sedujiste y fui seducido por ti. Y así mismo me pasó a mí. Dios me sedujo, Dios me atrapó, Dios me enganchó. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios y le agradezco, no me ha soltado. Wow, qué lindo eso. Pastora, ahorita cuando usted estaba compartiendo acerca de pronto de esa paciencia y todo ese testimonio que de pronto tuvo su esposo al momento de cuando era católica y esa transición de pronto al hecho de conocer a Dios como un Dios relación. Porque muchas veces cada uno de nosotros tenemos como esa mentalidad de que, ay, Dios es un Dios lejano, o como lo compartías ahorita, o que será que Dios, con tantas cosas que hay en el mundo, tendrá tiempo para escucharme. Y muchos de nosotros nos podemos hacer esas preguntas actualmente, pero qué bonito que nos podamos detener y podamos decir, hay mucho más allá. Y también creo que como lo dice la palabra, que hay amigos que son como unos hermanos en tiempos de angustia. Y es también tan importante en tu testimonio, como lo compartí ahorita, de las personas que estuvieron en su vida, a su alrededor, en su proceso, y cómo marcaron como
Una parte tan fundamental en su historia, personas tales como su esposo, como esa pastora que Dios usó, y son personas de que muchas veces nosotros en nuestro proceso no tenemos en cuenta, de que Dios utiliza a muchas personas para hablarnos y decirte, Dios tiene un propósito contigo, o Dios te ama, o mira, ves a la iglesia, o mira que Dios tiene un llamado o un propósito contigo, pero muchas veces creemos como que esa persona sí me molesta, pero no nos damos cuenta que muchas veces Dios también utiliza a esos que les decimos a nuestros aliados o personas idóneas en nuestro propósito, que nos impulsan o que son como ese instrumento de parte del cielo para que nosotros podamos cumplir el propósito. Y de pronto, ¿cómo fue como ese proceso o cómo vivió dentro de usted o cómo se sintió al momento de ver que estaba rodeada de personas que le impulsaron en su propósito, que marcaron como ese pilar fundamental y le ayudaron un poco más a acercarse a Dios? Y que obviamente que él le recomienda a cada una de las personas que nos van a ver, porque creo que muchas veces nos consideramos como un poco solitarios o que, ay, es que será que esa persona sí me puede decir algo, pero su vida y su testimonio es una clara muestra de que hay personas que Dios las utiliza para dirigirnos un poco más hacia Él. Amén, sí, claro. Yo creo que todos los días, y algo que el Espíritu Santo me ha venido enseñando a lo largo del caminar en Él, todos los días hay algo nuevo de Dios para ti. Amén. Es decir, tú sales de tu casa, ¿cierto? Empiezas tu día, tu rutina, tu trabajo, tu rutina quizás los que tienen hijos con sus hijos, las amas de casa quizás en su casa. Y cada día Dios te enseña algo especial, cada día. Sea a través de alguien, sea a través de una situación, sea a través de algo que estás pasando, sea a través de una circunstancia que estés padeciendo, sea a través de cualquier persona en la calle. Yo creo que tenemos que ser más apercibidos y más perceptivos, es la palabra, porque yo creo que Dios está a diario emitiéndonos mensajes, a diario nos está hablando, sino que a veces nosotros no somos perceptivos para poder recibir lo que el Padre quiere hablarnos. A veces nos cerramos, a veces no escuchamos, a veces pedimos, pero no nos detenemos a decir, Señor, ¿tú qué quieres para mí? Entonces creo que es algo puntual y le agradezco a Dios por cada persona que ha pasado en mi vida, personas que me ayudaron, que me impulsaron, personas que me alentaron y aún personas que quizás en su momento no creyeron en lo que Dios estaba haciendo en mí. Porque recuerda que las personas esos Judas de los que habla la Biblia son los que te impulsan de una u otra manera al propósito y el proyecto de Dios en ti. Amén. Mira que a quien Dios llamó amigo, Jesús llamó amigo, fue a Judas. Y a quien Jesús llamó diablo fue a Pedro. Amén. Porque uno lo acercaba al plan, al proyecto, al propósito de Dios, pero otro quería apartarlo al momento de decirle, no, Señor, ven, te van a aprender, vámonos. Amén. Y hubo un Judas que lo entregó, sí es verdad, pero que cumplió el propósito de Dios para él y obviamente para nosotros. Tremendo. Entonces, creo que cada persona que pasa en nuestra vida hay que agradecerle a Dios porque haya dejado algo bueno, algo malo. Quizás hay gente que nos ha herido y quizás nos detenemos en esa herida y nos abarcamos en la herida, pero no nos abarcamos en que Dios te quiere enseñar a perdonar, Dios quiere enseñarte a tener misericordia, Dios quiere enseñarte a que sane, Dios quiere sanarte, Dios quiere que tengas ese amor que el mismo Padre te da, porque a veces creemos que las personas no son aceptos de perdón, pero tú también eres pecador, tú también pecas, nosotros pecamos a diario. Sí. ¿Y cuántas veces Dios no nos perdona? ¿Cuántas veces Dios no nos hace, Dios mío, que yo le digo a veces a Dios, Señor, perdóname, porque a veces somos hijos desobedientes, a veces somos casquiduros, cabeciduros, pero Dios está allí todavía con su amor, su perdón, su misericordia. Entonces creo que es puntualmente en esta pregunta que me haces, le doy gracias a Dios por cada vida, por cada una de las vidas de las personas que han pasado en mi vida. Quizás aportaron algo bueno, quizás algo que en algún momento me hirió, me dolió, pero le doy gracias a Dios porque a través de cada uno he visto un crecimiento espiritual en mi vida, he visto un crecimiento en madurez en mi vida, en carácter.
y Dios ha ido ahí como perfeccionándose en todo ese ámbito. Bueno, hablando un poco de propósito y de esas personas que cumplen un papel fundamental en nuestro propósito, ¿cómo fue de pronto ese momento de llamado o cómo Dios te llamó acerca de tu ministerio? Ahorita compartías un poco de tu ministerio de adoración, luego poder pasar a ser pastora, líder. ¿Cómo fue como ese llamado, cómo Dios te llamó? De pronto muchos de nosotros hacemos como que nos hacemos como esa fuerza o decimos, Dios mío, pero te estás equivocando, ¿será que yo sí sirvo para eso? ¿O será que es como Jeremías? ¿O será que yo soy capaz de hacer esto? Pero es que esto no me gusta, pero Dios te dice, ahí tengo un propósito. Entonces, ¿cómo fue ese llamado? Bueno, como te comentaba ahorita, cuando ya empecé a la iglesia, me afiancé en Dios, me casé, me bauticé al día siguiente, quería casarme rápido porque tenía ese amor ferviente por servirle a Dios rápido. Y empecé a asistir a la iglesia, empecé obviamente el proceso de discipulado, todo lo que abarca la vida en Dios empezando. Y un día Dios me empieza a hablar y me dice, me llama como adoradora, me dice, tú me vas a adorar como salmista. Y yo decía, Señor, pero si yo no tengo voz. Yo cantaba en la ducha, si es caso y ya. Y creo que todos en algún momento hemos puesto en cuestionamiento lo que papá nos dice. Y el Señor me empezó a hablar y en la iglesia, recuerdo que la pastora la primera vez me dice, mijita, te toca adorar. Y yo, ¿cómo así, pastora? Sí. Y empecé un tiempo de preparación en Dios, empecé a hacer ayunos, empecé a orar más, empecé a leer más la palabra. Tenía mucho miedo porque decía, Señor, y no sé cómo hacer, cómo voy a cantar, si yo no sé cantar, si mejor dicho, Padre, ayúdame porque no sé. Y empecé muy, muy tímida en ese momento. Sin embargo, di el paso porque yo creo que en Dios hay que atreverse. Así es. En Dios, si Dios te dice A, muévase en ese A, aunque usted no sepa. Prepárese en Él, y es algo que Dios me ha enseñado. Ore, que yo lo hago. Usted esté dispuesta y Dios lo hace. Y en ese momento Dios empezó a usarme. Empecé a ver a Dios a través de la adoración. Muy tímida todavía, muy cerradita todavía en ese aspecto, ministerialmente hablando. Después Dios empieza a proyectarme más, a darme más, y entre más Dios te da, más Dios te demanda. Entonces, cierto día empezó una administración fuerte en la iglesia y Dios me llama ya como su profeta. Imagínate, una responsabilidad tremenda. Y yo decía, profeta, ¿qué es eso, Señor? ¿Y cómo es eso, Padre? Y empecé a indagar sobre los profetas de Dios, empecé a leer sobre la responsabilidad que tienes que tener el profeta como tal. Y ahí empezó, digamos, la parte ministerial. Arranqué con mi esposo de la mano, vamos así, en crecimiento los dos. Ya después pasó un tiempo y Dios a él lo llama como pastor. Y él me dice a mí, hay que abrir una obra. Wow. Y yo lo miro a él y yo le digo, pastora, no lo quiero y no es lo mío. Y él, no, pero si ya Dios lo dijo, ya Dios lo habló, hay que hacerlo. Yo era muy cerrada para ese tema. Yo digamos que me daba mucho miedo. Y el peor ataque, yo digo que por donde más Satanás te ataca es por el temor. Yo tenía mucho miedo, yo decía, no, pero ¿cómo? Incluso cuando yo predicaba yo me contenía mucho. Yo sentía, era como un león cuando tú lo tienes enjaulado. Hay gente que tiene mucho para dar, pero se cohíbe por el miedo. Y yo sentía eso en mi vida, que yo tenía mucho para dar, tenía algo que quería salir, explotar, pero no podía, lo tenía como cohibido, como atrapado. Y cuando ya llegamos a la obra, empezamos en una calle. Quien hacía todo era mi esposo, porque a mí me daba pena, a mí me daba miedo, a mí me daba temor. Él predicaba, él coordinaba, él cantaba, teniendo yo también el don de Dios para cantar, el misterio de la adoración. Él hacía todo porque a mí me daba miedo. Y estábamos en una calle, era al aire libre, entonces peor. Ya después él como que, no, canta entonces, y yo empezaba a cantar. Él me decía, predica, y yo, no, el evangelista que eres tú eres el que te mueves en predicar, tú sabes predicar, predica tú. Y empezó ese proceso de Dios en mi vida,
Un día llegó un hombre, me acuerdo de esas palabras, y él me dice, se sienta en mi casa con mi esposo, y me mira y me dio una palabra que me sacudió. Él me dijo, mira, ancianos en la iglesia hay muchos, adoradores hay muchos, pero pastor hay una sola. Me dijo esa palabra y me dijo, y para que todos vean lo que hay de Dios en ti, primero tú tienes que ver lo que hay de Dios en ti. Si tú no ves lo que hay de Dios en tu vida, otra persona no lo va a ver. Amén. Así es. Entonces, y si tú no te lo crees, otra persona no lo va a creer. Cierto día mi esposo salió de gira. ¿Y a quién le iba a quedar la iglesia? ¿Y quién iba a hacer los servicios? Las estrategias de Dios. No había líderes todavía, estábamos arrancando. Y yo le decía a él, pero ¿y quién va a predicar? Y él me miraba, ¿tú? Yo no. ¿Quién va a adorar? ¿Tú? ¿Quién va a coordinar? ¿Tú? Yo no sé, mira tú cómo haces con Dios. Y Dios se lo tuvo que llevar para yo poder empezar a desarrollar lo que Dios tenía implantado en mi vida. Y así empecé yo en Dios, empecé a expandirme un poquito más, empecé a creer en lo que Dios había depositado en mí, empecé a creer en lo que Dios había puesto en mi vida. Un día Dios me da un mensaje tremendo que todavía me acuerdo y me encanta ese tema, que es la cueva de Adulán. Dios me empieza a hablar de la cueva de Adulán, del proceso de David en esa cueva. Y llevé esa palabra en ese momento y Dios hizo cosas tremendas que yo quedé asombrada y yo decía, wow, Señor, esto es lo bonito de la predicación. Y empecé a amar la predicación, empecé a amar, a enamorarme de la palabra. Dios me empezó a desarrollar en revelación, me empezó a desarrollar en los dones, en la ciencia. Entonces, lo que había visto en algún momento que otros predicadores hacían, que esa predicadora en aquel momento hizo de hablarme, de decirme lo que yo hablaba con Dios, qué bonito que ahora yo podía ver y podía sentir lo que otra persona le hablaba a Dios y cómo Dios me usaba para bendecir esa vida, para poder hablar y edificar esa vida. Entonces, ha sido de bendición y todavía es la hora y yo le digo, Señor, gracias, porque si no fuera por ti, no lo hubiese hecho. Entonces, ha sido de mucha bendición y digamos que ese ha sido mi transcurrir ministerialmente. Me ha desarrollado Dios en muchos aspectos, me ha desarrollado Dios en la adoración. Entonces yo antes, cuando estaba iniciando, recuerdo que adoraba con mucho miedo, no me soltaba. Ya ahora, gloria a Dios, y Dios me ha entregado y hemos estado desarrollando a unos jóvenes, enseñándole qué es la adoración. Dios me enseñó qué era la adoración. Genuinamente, porque como te digo, no tuve de pronto un maestro, una persona que me guiara en ese aspecto, pero genuinamente Dios me ha enseñado qué es un adorador y cómo tocar a Dios por medio de la adoración, que creo que es lo esencial y lo importante. Y ahí hemos ido pues en crecimiento. Wow, qué bonito. Precisamente en el episodio pasado también hablábamos un poco de que Dios a quien llama capacita. Amén. Y es totalmente cierto, creo que así fue contigo, con tu testimonio, con su testimonio, de que Dios la llamó, Dios lanzó esa promesa, esa palabra, pero en medio del proceso la capacitó, la llenó como de esos dones, y aún así también la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer. Y así tal cual fue, porque muchas veces nosotros tenemos como ese miedo, como lo compartíamos como Jeremías, como muchas palabras o muchos personajes de la palabra que Dios nos muestra. Yo creo que son como esos referentes que Dios tiene para nosotros, para nuestro proceso, para nuestras vidas, de que muchas veces han tenido miedo de poder ir a predicar la palabra, pero Dios siempre pone ese querer y Él también te da como la compañía y la sabiduría para poder hacer cada una de las cosas. Me gustaría mucho que también podamos dejar un mensaje a aquellas personas que tienen ese miedo o que de pronto vienen con ese paradigma de sí, Dios es un Dios lejano, Dios es un Dios que de pronto no me está escuchando o no está a mi lado, porque incluso dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, muchas veces nosotros decimos, dentro del cristianismo, aún así conociendo de Dios, muchas veces también dudamos, como que Señor, ¿será que sí se va a cumplir esto? O Señor, ¿será que tú sí me estás escuchando? O que ya no escucho la voz de Dios. Entonces no es algo que solo implica para aquellas personas que están lejos de Dios, sino aún dentro de la iglesia. Amén. ¿Qué promesa a través de su vida puede darle a esas personas que de pronto sienten a Dios como Dios lejano o a un Dios que no está tan cerca de mí? ¿O será que Dios tiene un propósito? ¿Qué le puedes decir a través de tu testimonio? Bueno, yo creo que Dios está, como te indicaba, en todos lados. Y creo que Dios es un Dios que
quiere, anhela tener una relación plena con nosotros, cercana con nosotros. Algo que el Espíritu Santo me ha enseñado y me enseñó mucho tiempo después era esa palabra de deleítate. ¿Por qué? Porque, como te indiqué, a veces nosotros oramos por rutina, hacemos las cosas por rutina, y Dios quiere que experimentemos, aleluya, algo más allá de la rutina. Dios quiere una relación íntima con nosotros. Todos esos miedos se van al momento en que tú empiezas a creer en lo que Dios ha depositado en tu vida. Todos esos miedos se van al momento en que tú empiezas y te enfocas en creer lo que Dios tiene para ti. Mira, yo he visto gente de Dios, que son de Dios, que tienen un potencial divino en Dios, hermoso en Dios, pero que el miedo no les permite explotar ese potencial. Que la inseguridad no les permite explotar ese potencial. Y creo que hay que lanzarse, como decimos por allí, hay que lanzarse en Dios, hay que creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero hay poca gente le cree a Dios. Creerle a Dios es que si Dios soltó una palabra de ti, amén, tú te muevas en pro de esa palabra. Amén. Hay mucha gente que sabe que hay un Dios, cree, sí, yo creo en Dios, pero si Dios les dice, tú vas a ser este predicador, tú vas a hacer esto, lo duda y dice, no, Señor, pero es que yo no predico, me da miedo hablar en público, yo no estoy preparado. Y tú misma lo has dicho, a quien Dios llama, Dios capacita. Yo quizás no soy la más letrada, pero mira, y a mí me da temor este tipo de cosas. Yo aquí digo que el Espíritu Santo se estaba manifestando porque yo soy muy poco de cámaras, soy muy poco de público, soy muy cerradita en ese aspecto. Y yo veo a mi esposo y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de terminar mi carrera. Te digo que Él concede el anhelo y los deseos de tu corazón porque en algún momento quise estudiar Derecho. Empezando mi carrera de contador, quise estudiar Derecho. Y hace poco Dios me dio la oportunidad de estudiarlo, lo estoy estudiando, terminé mi carrera. Y ministerialmente también he hecho cosas que yo creía que nunca iba a pasar, que no iba a hacer. Yo veía gente ministrando y yo decía, uy, yo quiero que Dios me use así. Y he empezado a experimentar cosas, movimientos del cielo, he empezado a escuchar la voz de Dios. Qué bonito que tú escuches la voz de Dios, qué bonito que Dios te diga, tú eres mi amigo, qué bonito que Dios te muestre esas cosas que Él tiene guardadas y reservadas y te las ponga y te las plantee y te diga, mira, esto es lo que pasa, este soy yo, esa esencia de Él. Entonces creo que Dios está abierto para que todos nuestros oyentes, para que todas las personas que nos ven, le digan hoy, Señor, quiero tener una intimidad, una relación contigo. Yo creo que eso va más que todo en el querer de uno. ¿Por qué? Porque Dios está allí esperando a que tú tomes la decisión para Él poder entrar. Dios está allí esperando que tú tomes la decisión para Él poder hacer. Dios es un caballero, Dios no obliga. Es lo lindo de mi Dios, que Él no obliga. Él siempre quiere que tú tomes la decisión de servirle, de seguirle por amor a Él. Una palabra que te decía ahorita y que me marcó también mucho, que te dije, Dios no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros por amor a Él. Y es así. La gente dice, no, yo voy a esperar que Dios me cambie. No, es que tú te tienes que disponer para que Dios haga la obra y para que empieces a sacar y a soltar las cosas que tienes que soltar. Y ahí van a decir verdaderamente, wow, cambiaste por amor a ese Dios que le sirves, por amor a ese Dios al quien tú confías. Entonces creo que es algo muy, muy especial y muy bonito que Dios tiene para nosotros y que Dios está abierto para mucha gente. Dios está esperándonos, Dios está con los brazos abiertos esperando que la gente llegue, esperando que nos abramos a Él, esperando que cambiemos la monotonía de orar porque nos toca, de marcar una hora en el reloj y de levantarnos con esa pesadez y decir, ay, voy a orar porque me toca. No, porque tú lo mismo has dicho, tú misma lo dijiste, en la iglesia, aún dentro de la iglesia cristiana, hay gente que duda. Eso es una lucha. Hay gente que Dios ha depositado tantas cosas bonitas que uno lo ve, pero ellos no lo creen. Y es tremendo eso, porque si tú no lo crees, es difícil que Dios lo haga. Y como te dije, si tú no crees lo que Dios te dio, el de afuera es muy poco probable que lo haga. Hay mucha gente que
no creyó en mí, no creyó en lo que Dios puso en mí. Yo soy muy joven. Y como joven me decían, pastora ella, porque me ven joven, porque soy joven. Sí, soy muy jovencita. Entonces me veía muy joven, una niña, una pelada, como dicen por allí, coloquialmente, y ponían en duda, en cuestionamiento mucho lo que Dios hacía conmigo, o el llamado de Dios en mi vida. Pero algo que aprendí, que Dios me enseñó, era que no me importaba lo que, si creían en lo que Dios había depositado en mí o no, no me importaba. ¿Por qué? Porque quien lo dijo es Dios. Sí, y si Dios lo dijo, ¿quién es alguien natural para decir lo opuesto? Entonces creo que hay que creerle más a Dios. A veces creemos mucho en esos hombres, esas mujeres que están alrededor, que dicen, pero no, tú es imposible que lo sea, Dios se equivocó, tú estás loco, Dios no te habló eso, pero Dios no se equivoca, lo que Dios dice, eso es, y hay que creerle más a Dios que a esas voces extrañas que escuchamos, que en vez de ayudarnos y de levantarnos nos quieren destruir. Así es, pastora, precisamente esas voces no solo son de las personas externas, sino también muchas veces de nosotros mismos. Amén. Porque muchas veces nosotros somos los que también nos cuestionamos, o como dicen por ahí, la batalla está principalmente en la mente. Y muchas veces nosotros decimos como que, ay, ¿será que sí? Más allá de que otra persona dude de ti, a veces uno mismo también dudamos del propósito o ese llamado de parte de Dios para nosotros. Y qué bonito que también podamos extender esa invitación y podamos decirle de que no solo es una lucha de pronto de lo que te puedan decir las otras voces de tu alrededor. Y lo más lindo de la palabra y de las promesas de Dios, creo que son nuestra mayor arma de guerra. Nuestra mayor arma de guerra ante cualquier circunstancia, de que el mundo te puede decir no eres capaz, o que de pronto, como lo decías ahorita, te puede decir tú no cantas bien, o es que tú no estás preparada para poder pastorear. Pero cuando Dios dice, yo te he llamado a esto, así tal cual como lo decía, las personas te pueden decir muchísimas cosas, pero si Dios dice esto, esto es. Amén. Y a eso nos tenemos que aferrar. Y bueno, en diferentes episodios hemos venido trabajando con muchas personas adoradoras. Creo que Dios tiene un propósito súper genuino y súper lindo con aquellos adoradores que, como lo dice la palabra, adoren en espíritu y en verdad. Y no se puede ir de aquí, como todos los invitados adoradores, sin cantar, sin adorar a Dios a través de este tiempo. Así que adelante, ese micrófono es de usted. Amén. No, este es el momento. Como te decía, y quisiera dejarle un mensaje a todos a través de las redes, de YouTube, a través de los que ven en este podcast, que Dios está buscando adoradores. A veces nos enfocamos mucho en si cantamos bonito, si no cantamos bonito, pero hay que tener en claro qué es un adorador. Y el adorador es aquel que transforma las atmósferas de un lugar. El adorador es aquel que su corazón está para Dios. El adorador es aquel que, a pesar de estar pasando circunstancias difíciles, adora a su Creador. Pase lo que pase, vea lo que vea, genuinamente lo hace. Y quiero dejarle ese mensaje a todos esos músicos, todos esos adoradores, esos salmistas que hay en las iglesias, porque creo que el adorar es un deleite. Y la Biblia dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Él los está buscando es porque desafortunadamente se ha perdido. Entonces, es una invitación para cada adorador que me está escuchando, para cada persona que me está viendo, que adoren al Señor como Él quiere que le adoremos, en espíritu y en verdad, entregándole todo de nosotros, dándole todo de nosotros, que no importa si quizás cantas bien para ti o no cantas bien, si Dios te llamó como adorador, créelo, que así va a ser y así es. Amén. Entonces ahora sí pasemos a la adoración. Espero Dios me ayude. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame
renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ahí te regalo ese pedacito. Qué bendición. Muchísimas gracias por compartir con nosotras este espacio. Y bueno, qué importante que podamos cerrar con una oración por aquellas Amén. personas que se encuentran lejos de Dios o que de pronto están en esa circunstancia, en ese momento en que dicen, siento que Dios no me escucha, pero sé que Dios tiene un propósito conmigo. Amén. Bueno, vamos a estar orando. Quiero desearle también a todas las mujeres un feliz día. El día de ayer fue el Día de la Mujer. Feliz día a todos, a todas, aleluya. Y declarando en el nombre de Jesús un hermoso tiempo para sus vidas, declarando la puerta de los cielos abierta para todos. Y vamos a orar por todos aquellos, aleluya, que quizás están pasando en este momento un momento difícil, que quizás, aleluya, están en búsqueda o no saben qué hacer con sus vidas. Algo que Satanás está atacando mucho en este tiempo es hacia la identidad del hombre. Así es. Desafortunadamente estamos viendo muchos casos de suicidios. Desafortunadamente estamos viendo cómo Satanás está tomando ventaja en ese aspecto. Y pienso que como pueblo cristiano, pueblo de Dios, debemos de seguir proclamando las buenas nuevas. Amén. Debemos de seguir adorando, orando. Debemos de seguir llevando las buenas nuevas de salvación, perdón. Seguir dando ese amor que hace tanta falta en estos momentos, ese amor de Dios. Que se refleje y que sea dándolo a esas personas que lo necesitan. Entonces vamos a estar orando. Soberano y eterno Dios, te adoramos, te bendecimos, te doy gracias, papá, por permitirnos estar en este lugar. Gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo. Te pedimos de una manera especial, amigo fiel, que perdones nuestros pecados, que nos perdones por fallarte, por, aleluya, muchas veces, Señor, colocar o priorizar otras cosas antes que a ti. Te pedimos de una manera especial, Espíritu Santo de Dios, mi amigo fiel, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú tomando el control de la juventud, que seas tú tomando el control de cada vida, que seas tú tomando el control, Señor, de cada mente, que seas tú tomando el control de cada uno de los oyentes de este lugar, que seas tú tomando el control, Espíritu Santo de Dios, aleluya, en esta hermosa hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, papá, te lo pido por el poder de tu palabra, que seas tú llevándote todo espíritu de depresión, que seas tú llevándote toda ansiedad, que seas tú llevándote todo lo que el enemigo ha querido, Señor, aleluya, implantar en las mentes, en los corazones, todo lo que Satanás ha estado bombardeando, con lo que ha estado bombardeando a la juventud en este tiempo, a los hombres, a las mujeres, Señor. Quita, Señor, todo lo que no sea tuyo, quita la venda, Santo de Israel, en el nombre de Jesús. Te pido de una manera sobrenatural, papá, que seas tú tomando cada vida, Espíritu Santo de Dios, tocándolo, Señor, llenándolo, sanándolo, restaurándolo, Padre, haciéndole sentir tu compañía allí en ellos, haciéndoles sentir, Espíritu Santo de Dios, que tú estás para ellos. Recuerden que tú no estás solo. Recuerda que Dios está para ti. Recuerda que Él está acepto, que Él está en cada uno de tus pasos, que Él no te deja, que Él no te abandona, que Él, aleluya, está acompañándote en todo tiempo, que Él está cada noche, cada madrugada, aleluya, que quizás lloras allí sin que nadie te vea. Él te está viendo, Él te está escuchando, Él te está oyendo. Él está con su oído presto para ti, Él está con su oído presto a escucharte. Él está, aleluya, esperando a que tú le llames para Él poder acercarse. Él está allí esperando para que, aleluya, abrazarte, para darte ese amor, para llenar ese vacío en el cual se encuentra tu corazón, que con tantas cosas no has podido llenar. Ese vacío, el único que lo podrá llenar es Dios. Así que Él está para ti. Solo llámale, solo dile: ven, Señor, que te necesito. Solo dile: ven, papá, que necesito de ti. Solo dile: ven, Señor, que necesito, aleluya, que llenes mi vida, que me abraces, que me llenes, que me lleves, Señor, aleluya, a ese lugar nuevo y a esa vida nueva, a ese estilo de vida que tú quieres para mí. Y Dios lo hará. Créale a Dios, siga en Dios, avance en Dios, no se quede en el camino. A los que están ya en este camino, persevere, aleluya, siga caminando, no se caiga, cuídese de caer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No estamos aceptos de caer, pero usted cuídese, manténgase en Dios, siga caminando en Dios. Y los que no conocen a Dios todavía, les invito a que lo conozcan, porque creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Seguir a Dios, conocer a Dios, ha sido el privilegio más grande que Él me ha dado. Amén. Más que todos los títulos
más que todos los trabajos, más que mi familia que amo con todo mi corazón. Creo que ser llamada, considerada hija y ministra de Dios es un privilegio que Dios nos dio. Así es, muchísimas gracias, pastora Vanessa. Y recuerden, Dios te está esperando.